en YouTube. No quiero a veces abotagarlos, por eso me gustaría que se inscribieran. En YouTube tengo la misa completa y el sermón solo, para que si quieres escuchar solamente el sermón, lo puedes escuchar. Y este rato es una reflexión un poquito más prolongada de la palabra de Dios, sin la tensión de que son horarios o misas, un poquito más prolongado. Y entonces quiero remarcar, ya lo empecé a decir en la misa, quiero volverlo a remarcar hoy, para que saquemos 10 en la reflexión el día de mañana, que es sábado, y hacemos resumen. Desde el domingo decíamos una cosa muy importante, que a lo mejor yo aquí, si alguien saca 6, yo tengo la culpa, póngame a mí 0, porque no se los estuve recordando. Desde el domingo ya teníamos un cuadro, una idea donde Dios nos estaba marcando, y era, recordarán ustedes, antes de entrar a las lecturas, para marcárselos bien y recuperar camino, y así ya salimos airosos. Entonces, ¿qué pasó el domingo? Déjenme recordárselos. Primero, recordarán ustedes que Jesús sube a sus discípulos rápidos a la barca, porque aquellos que habían participado en la multiplicación de panes querían hacer de Jesús rey. Un rey no como Dios quería, el reino de los cielos, sino un rey de este mundo. O sea que le buscarían por el interés de la comida. Jesús defiende a los suyos, los sube a la barca para que ellos no se involucren en eso. Él despide a la gente y aquí está el punto que nos va a ayudar. Jesús se subió al cerro a orar solo. Esta oración que Jesús hace de vida de convivencia con Dios Padre, esa vivencia es lo que va a hacer que Jesús camine humanamente por las aguas, que era lo que decíamos esta semana del avión. Abajo hay tormentas, hay emociones, pero el hombre y la mujer espiritual están por arriba de eso. ¿Qué es lo que hace? La vida de convivencia con Dios, donde yo le comparto a Dios lo que veo, lo que siento, donde Dios es mi refugio, mi alegría, hace que yo me ponga en un nivel más arriba de las emociones. Las emociones no son malas, ya lo digo ahora, pero las emociones no son malas, pero hay grados. Lo principal que tiene que estar en el ser humano es la vida espiritual, la vida eterna, porque la vida temporal es un paso. Entonces, arriba la vida eterna, luego la vida racional, la vida emocional y la vida física. Si está este orden en tu vida, tú estás bien. Dios quiere justamente que subamos las emociones para que podamos poner las emociones en su sitio y ser sanos y sensatos y actuar desde Dios. ¿Se acuerdan el otro día de la corrección fraterna? No seas visceral. Actúa con la misericordia y con la compasión de Dios. Ayer era de la misericordia y era justamente eso. Es el que nosotros aprendamos de la misericordia como Dios estuvo aprendiendo de como Dios nos está perdonando y amando a nosotros. Entonces estamos hablando de una vida superior. Por eso Jesús camina sobre las aguas. Todas las turbulencias de las emociones, los cambios del mundo, cambios de sistemas políticos, cambios climáticos, el hombre y la mujer de fe están por arriba de eso. Y al estar por arriba de eso, justamente saben dar cómo tranquilizar y dominarlo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús subió a la barca, amainó, se calmó el viento, se tranquilizaron las aguas? Esa parte, esa dimensión le viene a un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer espiritual que vive con Dios y sus emociones están allá abajo. Le pasa a Pedro lo contrario y a los discípulos en la barca antes de Jesús, por eso la barca es llevada y zarandeada. Le pasa a Pedro, porque Pedro deja de convivir y hablar con Jesús y por eso se hunde. Por eso Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me seguiste preguntando y hablando conmigo? Eso hizo que tú creyeras y tuvieras contacto y creyeras que el viento era más poderoso que yo. ¿Sí?
Digo, para que entendamos, porque es que la lectura, si no lo vemos desde el enfoque que Dios nos va dando, nos parecen duras, nos parecen difíciles de comprender. Entonces, para que las podamos nosotros comprender. La primera lectura que hoy se nos da es Ezequiel 16, del 59 al 63. Ezequiel 16, del 59 al 63. ¿Sí? Y el Evangelio que vamos a profundizar, que es un poquito largo, es Mateo 19, del 3 al 12. Mateo 19, del versículo 3 al versículo 12. Yo quiero empezar justamente, porque de aquí entenderemos todo, con el Evangelio, ¿sí? Entonces, agárrenlo bien y van a entender cosas maravillosas hoy. Cosas que estas lecturas que nosotros vamos a escuchar, especialmente el Evangelio, son unas lecturas que ya la hemos escuchado, te va a sonar. Y si lo oíste en misa, en tu templo o por internet, pues ya la sabes. Entonces, empecemos con el Evangelio para entender. Dice Mateo 19, del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa. Me detengo allí. ¿Quiénes le hicieron la pregunta a Jesús? Unos fariseos, fíjense muy bien. Los fariseos son personas que son maestros de la palabra, o más bien de la letra. Se sabían la Biblia de al revés y al derecho, pero no porque sepas la Biblia o las citas bíblicas, a mí no me garantiza que seas una persona de Dios, sino que justamente sabían la letra, pero la palabra no la aplicaban. No, Dios no era su amigo, su tesoro, su refugio. Los fariseos eran personas que muchas veces vivían de otras personas, vivían de la fe de las personas, vivían justamente de lo humano en lugar de lo divino, lo de Pedro. Vivían de las emociones y eran confundidos. Entonces, cuando llega Jesús y les habla de un nivel superior, ya no les gustó. ¿Por qué? Porque ellos quieren quedarse en lo humano. Les interesa despelucar a las ovejas, que las ovejas, como dice allí la Biblia, los invitan a los grandes banquetes y ocupen los primeros puestos. Les gusta orar en las plazas para que la gente los vea. Hacen las filacterias, las franjas de sus mantos anchas. Todo para que la gente los vea, no para que Dios los vea, sino para que la gente los vea. Y entonces justamente le incomoda la vida de Jesús, lo que está haciendo Jesús, hablándole a la gente y a todo mundo, y Él se lleva a la gente, Jesús, claro, porque la gente no es tonta. Entonces le hacen una pregunta para hacerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? ¿Sí? Fíjense cómo la pregunta, si nosotros nos detenemos a pensar, es absurda. Después de 2000 años, hoy, es una pregunta absurda. A ver, divorciarse por cualquier motivo. Bueno, pues muy actual, muy actual. Ya ni muchos se quieren casar. Pero es muy actual porque unas personas que de un momento de fervorín, porque me gustaron sus pantorrillas, porque me gustaron las pestañas postizas que se pegó, me enamoro y me caso, y entonces porque se le empezaron a caer las pestañas ya me quiero divorciar. Pues es un argumento absurdo para quererse desbaratarle la vida a una persona. Entonces le dice, ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Está dando un argumento muy importante. El argumento de Jesús es la idea y el plan de Dios que tenía. Y dice aquí, ¿no han leído ustedes que el Creador, no le dice mi Padre, el Señor, el Creador,
Desde el principio los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola cosa. Está hablando de cuál es y será, aunque a muchos les cueste, la finalidad del matrimonio. Dios soñó, tenía un plan trazado y el ser humano está diseñado en el matrimonio para ser uno solo. ¿Sí? Para ser uno solo. Entonces, más de alguno al escuchar esto pudiera brincar y decir, oiga, padre, Dios no se equivoca. Y nosotros lo habíamos dicho antier. Aquella persona que realmente se quiso comprometer con otra y que después dijo, no, pues es que ya no es la que yo quería. A ver, esto no es un juego. Por eso hay un tiempo de noviazgo, de conocimiento, de trato. No es para darse de ahí sus agarrones. No es para estar juntos. Es para conocerse. Para que tú sepas lo bueno y lo malo de aquella persona. Y si la vas a amar, le vas a amar con lo bueno y lo malo a la persona. Entonces, ¿cuánto debe durar un noviazgo? Yo no sé, pero yo creo que sí que debería durar un poquito de un año, un poco más, ¿no? Para conocerse, aunque ahora somos bien mentirosos, ¿eh? Digo,